¿Cómo están? En este video vamos a hablar de base y dimensión. Nosotros decimos que un conjunto B1, B2 hasta Bn contenido en un espacio vectorial B es una base si lo genera de manera única. Eso significa que no importa qué vector tome en el espacio vectorial, la idea es que ese vector yo lo puedo expresar como combinación lineal de estos vectores, es decir, como C1 por este, más C2 por este, así sucesivamente hasta Cn por el último, por Bn, de una única forma. Es decir, solamente existe una combinación de constantes C1, C2 hasta Cn que me permite expresar ese vector B como combinación lineal de ellos. Esa sería la definición de base. Ahora, lo que ocurre es que el generar de manera única se puede reexpresar de la siguiente manera, que es la que aparece habitualmente en los libros. Nos dice, mire, un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn contenidos en un espacio vectorial B, se dice que es una base si primero lo genera. Claro, acá ya lo estamos diciendo, si genera al espacio vectorial. Ahora, nosotros acá decíamos de manera única. Esa manera única se puede capturar por la definición de independencia lineal. Entonces, por este lado estamos diciendo que el conjunto debe generar a B, es decir, todo vector del espacio vectorial se debe expresar como combinación lineal de estos. Y acá, acá básicamente lo que estamos es dando la condición de que debe ser de manera única. ¿Cómo la damos? Diciendo que el conjunto debe ser linealmente independiente. Entonces, generalmente, os lo repito, la definición que ustedes van a encontrar en los libros es esta, que el conjunto debe generar y además debe ser linealmente independiente. O sea, hay que verificar las dos cosas para poder decir que el conjunto es base. Pero digamos que a grosso modo, lo que significa ser base es que genere de manera única. Ahora, por otro lado, nosotros definimos lo que es la dimensión de un espacio vectorial como el número de vectores de una base. Sucede que se puede demostrar que en un espacio vectorial todas las bases siempre tienen el mismo número de vectores. Es decir, ese número de vectores es una propiedad que es inherente al espacio mismo. Y le ponemos nombre. El nombre que le vamos a poner es la dimensión. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso, vamos a tomar este conjunto. Vamos a decir H es el generado por estos tres vectores. Nosotros sabemos que el generado por un conjunto de vectores siempre es un subespacio vectorial. En este caso de R3, porque estos vectores tienen tres componentes, es decir, son elementos de R3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar ese generado y luego vamos a encontrar una base para H. Entonces, ¿cómo procedemos? Para la primera parte, entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a tomar un vector cualquiera de R3, sea X, Y, Z, un vector fijo, arbitrario, en R3. X, Y y Z se supone que son números. Y vamos a suponer que ese vector es combinación lineal de estos tres. Entonces vamos a suponer que ese vector X, Y, Z, yo lo puedo expresar como un número por 1, 1, 2, más otro número por 2, 3, 5, más otro número por 1, 1, 1. Entonces tomemos un vector cualquiera de R3, asumimos que es combinación lineal de estos tres, es decir, estamos asumiendo que está en el generado por esos vectores y vamos a partir de eso a ver qué condiciones deben cumplir las componentes de ese vector para que efectivamente esté en H. ¿Listo? Entonces, fíjense que a partir de acá obtenemos que X, Y, Z sería igual a, la primera componente me va a quedar C1 más 2C2 más C3. C1 más 2C2 más C3. La segunda componente va a dar C1 más 3C2, que es este por este, más C3. Y la tercera me queda 2C1 más 5C2, que es este por este, más C3. Entonces, a partir de ahí obtenemos el siguiente sistema. Es decir, nosotros obtenemos
el siguiente sistema. Obtenemos el sistema C1 más 2C2 más C3 igual a X. Recuerden que X, Y y Z son constantes, simplemente son las componentes de un vector que yo tomé cualquiera en R3, y lo que yo quiero hallar es si existe C1, C2 y C3 para poder decir está en el generado. Entonces, acá vendría como segunda ecuación C1 más 3C2 más C3 igual a Y, esta igual a esta, y finalmente vendría 2C1 más 5C2 más C3 igual a Z. Este sería el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a considerar. Entonces, ahora para resolverlo, básicamente lo que hacemos es tomar la matriz aumentada. Entonces decimos cuya matriz aumentada es la siguiente. Entonces la matriz aumentada de este sistema va a ser 1, 2, 1 y aumentamos x, los numeritos que acompañan las variables en la primera ecuación. 1, 2, 1, aumentamos x. En la segunda ecuación tenemos 1, 3, 1 y aumentamos y. Y en la tercera ecuación tenemos 2, 5, 1, aumentamos z. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer Gauss. Vamos a hacer Gauss para ver cuál sería el generado por, pues, qué condición debe tener x, y, z para que esté generado por estos tres vectores, y a partir de ahí poder decir cuál es el subespacio dado por este conjunto, cuál sería h. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer Gauss. Para empezar a hacer Gauss, lo primero que teníamos que hacer es coger el primer pivote y volverlo 1. Pero en este caso, este pivote ya es 1. Entonces, por lo tanto, lo que ahora vamos a hacer es coger todos los elementos de su columna, diferentes de él, que estén debajo de él, y los vamos a volver 0. ¿Cómo sería eso? Entonces, para hacer 0 este elemento que está en la fila 2, vamos a hacer fila 2 menos fila 1. Y para hacer este elemento 0, usando la fila del pivote, pues decimos, ese elemento está en la fila 3, voy a restar 2 veces la fila 1, para que acá me quede un menos 2, más 2 da 0. En ese caso, la fila 1 queda igual, queda idéntica, 1, 2, 1, aumentamos x, y lo que va a resultar es lo siguiente. Si voy a hacer f2 menos f1, fila 2 menos fila 1, me queda 1 menos 1 me va a dar 0, 3 menos 2 me va a dar 1, 1 menos 1 me va a dar 0, y menos x pues da y menos x, y ahora la siguiente operación es multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumarse la f3. Entonces queda menos 2 más 2 da 0, esta por menos 2 da menos 4 más 5 da 1, esta por menos 2 da menos 2 más 1 da menos 1, esta por menos 2 da menos 2x más z da z menos 2x. Ese sería el resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el siguiente pivote y volverlo 1. En este caso ya es 1, entonces como lo tenemos, como ya es, ya toma el valor que queremos, 1, ahora lo que vamos a hacer es volver 0 todos los elementos que estén debajo de él en su columna. ¿Cuál sería la operación elemental en este caso? Pues yo quiero hacer 0 esta entrada que está en F3, entonces lo que yo hago es decir, mire, en F3 vamos a hacer lo siguiente, dejamos F3 quieto, como yo quiero hacer 0 este elemento, pues simplemente haciendo este menos este lo logro, entonces digo menos F2, y en ese caso lo que me quedaría sería lo siguiente, me quedaría la siguiente materia. Fíjense que la fila 1 ya queda igual, la fila 2 queda igual, y la fila que vamos a modificar es la fila 3. En este caso, lo que yo voy a hacer es restar fila 2 menos fila 3. Entonces decimos 0 menos 0 me da 0, 1 menos 1 me da 0, menos 1 menos 0 me da menos 1, y este menos este, hagámoslo acá, si yo hago y menos x
menos z menos 2x. Esto básicamente me va a dar y menos x menos z más 2x. Quitamos los paréntesis. Al quitar este paréntesis los signos no cambian, pero como este está antecedido por un menos, cambio los signos y me quedaría entonces x menos x más 2x da x más y menos z. Esto sería lo que me daría básicamente hacer esas operaciones. Entonces lo ponemos acá. Me dio x más y menos z. Ya podemos parar acá. O sea, si yo quisiera, pues lo que me faltaría sería volver esto 1. Y si yo quisiera volverlo 1, pues yo lo que haría simplemente es decir, mire, en F3 coloquemos menos F3. Multipliquemos la fila por menos 1. Entonces, lo que obtendríamos sería 1, 2, 1, x, 0, 1, 0, y menos x, y en la última me quedaría 0, 0, 1, porque estamos multiplicando por menos 1, y acá quedaría simplemente menos x, menos y, más z. ¿Sí? Pero como les decía, yo hubiera podido parar acá, porque la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación, recuerden que las filas de estas matrices aumentadas básicamente son ecuaciones. Lo que dice esta ecuación y lo que dice esta ecuación, la diferencia es solamente el signo. Entonces me están diciendo básicamente lo mismo. Bueno, pero llegamos acá. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir? Lo que podríamos decir entonces es que este conjunto es linealmente independiente y por lo tanto es una base. Entonces podríamos decir, por lo tanto, en este caso diríamos, el sistema tiene solución única, ¿no es cierto? Entonces, al tener solución única, lo que me está diciendo es que yo puedo obtener este vector de una única forma como combinación lineal de estos. Es decir, existe solamente un C1, un C2 y un C3 que me permiten expresar este vector como combinación lineal de ellos. Entonces decimos, el sistema tiene solución única y por lo tanto este conjunto genera a cualquier vector que yo coloque de R3. Es decir, por lo tanto, el generado por este conjunto va a ser R3. Va a ser R3. Ahora, ya tenemos que el generado es por R3. Y en B me piden encontrar una base. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos esta reducción, cuando aplicamos Gauss, los pivotes me indican un conjunto de columnas linealmente independientes. Lo que pasa es que yo haya obtenido pivote en la primera columna, pivote en la segunda columna y pivote en la tercera columna, lo que me está diciendo es que si yo me devuelvo a la variable original, a la matriz original, perdón, y tomo esas columnas, la primera, la segunda y la tercera, estas tres, ellas van a ser linealmente independientes. Es decir, estos tres vectores son una base de R3. ¿Por qué? Porque me están generando R3 y además son linealmente independientes. Entonces decimos, y una base y dicho conjunto es una base de R3, que ya lo podríamos ver desde acá porque esto me está diciendo que el sistema tiene solución única, es decir, genera de manera única a cada vector de R3.